Para muchas personas el latín es una lengua muerta, pero lo que no saben es que día a día conviven con él, ya sea en el periódico, en las expresiones que usan, en muchos lugares. Pero primero definamos qué es una lengua muerta y así podremos determinar si el latín es una verdadera lengua muerta. Después de una investigación en una fuente muy confiable de información, podemos concluir que una lengua muerta o lengua extinta es una lengua que no es materna de ningún individuo, por lo tanto tampoco se usa en ninguna comunidad. Esto, de cierta manera, nos hace empezar mal, ya que deja muy mal parado al latín, porque nadie habla latín. Pero, como mencioné antes, la gente sin darse cuenta convive con el latín a diario, más en un país como el en el que vivimos nosotros, México, ya que el español es una hija, podríamos llamarlo, de el antiguo latín que se hablaba en Europa. Pero tal vez algunos se pregunten, ¿a qué me refería cuando decía que el latín aún lo hablamos, aún se manifiesta en nuestra vida diaria sin que nosotros nos demos cuenta? Bueno, pues, aunque no lo crean, tal vez muchos de ustedes hablen latín. No un latín como tal, pero conocen ciertas cosas. Es como cuando hablamos inglés y todos saben decir hello o cosas de ese tipo. Por ejemplo, hay ciertas palabras que me gustaría que conocieran. Una de ellas es aula. Aunque no lo crean, cuando nosotros pensamos en un aula, pensamos en una escuela, en un salón lleno de infantes. Pero lo que aula significa es palacio. Realmente se refiere más a un palacio de conocimiento. A esto hacía referencia a la palabra en latín, como cuando se hace un simposium, el simposium de ciencia, el simposium de arte, muchos simposios. A esto en latín se significa reunión, ya que pues como todos saben en los simposios se reúne bastante gente. Como les había comentado, en el periódico también convivimos bastante con esta lengua, ya que en la sección de finanzas se usa bastante la expresión per cápita. También ocupan cuando dan una noticia de que atraparon a alguien con las manos en la masa, utilizan la expresión infraganti, así como cuando dicen el nombre de algún delincuente, Joaquín Guzmán, alias el Chapo, alias también viene del latín que significa otro. Ya que metimos al buen Batman en nuestro tema de conversación, también es muy importante resaltar que en los cómics se hace continuamente uso de una expresión en latín que, vaya, no hay cómic de superhéroe en el que no lo usen. La palabra o expresión alter ego significa otro yo, como lo podemos ver aquí. Bueno, ya estamos en la recta final de este pequeño video y me gustaría darle un poco de velocidad a todo esto. Comenzaré con las expresiones que usamos día a día con nuestros familiares, amigos, compañeros de escuela que tienen su origen, su raíz en la lengua madre latín. Una de estas es ex abrupto, que significa gesto brusco que manifiesta enfado. Como saben, cuando dicen es que tuvo un exabrupto, quieren decir que se enojó e hizo algo muy grave. Otro que tiene más historia sería la palabra o expresión santiamén. Esta se refiere, más bien, se remonta a la época del siglo XIX y siglo XX, cuando la misa se daba totalmente en latín, todo se daba en latín. Las instrucciones, todo lo que decía el padre se daba en latín. El sermón, todo, incluso la conclusión de la misa se daba en latín y terminaba diciendo Santum Amen. Entonces, como antes era como obligación o estaba mal visto que no fueran a la iglesia, toda la gente iba. A esto le teníamos que sumar que luego se querían ir y hacer cosas tal vez más interesantes para algunos. Um, Santiamén viene de las últimas palabras que se decían antes de que toda la congregación saliera corriendo de la iglesia, que era Santum Amen. Después solo se juntaron y salió la expresión Santiamén. Cuando
usamos santiamén, nos referimos a que, wow, hizo su tarea en un santiamén, la hizo muy rápido. De ahí es de donde proviene santiamén. Un lugar donde son usadas, pero no tan seguido, son en los laboratorios. Uno de estos ejemplos podría ser in vitro, cuando se refieren a que hubo una reacción en vidrio, ya sea en un tubo de ensayo, en un vaso de precipitados, en muchos lugares, en un vidrio de reloj, todos hechos de vidrio, porque justo esto es lo que significa esta expresión, en vidrio. Y concluimos con el lugar donde más se usan expresiones en latín. Incluso se podría decir que ahí se habla más latín que en toda nuestra vida diaria, que son los tribunales, cortes, todos los lugares donde se lleve algún proceso jurídico. Aquí se utilizan palabras, como ya lo había mencionado, de infraganti. También tenemos modus operandi, que es el modo en que operó, la forma en que realizó. Y tenemos también una frase que, vaya, muchos abogados la emplean, que es dura lex sed lex, que vendría siendo dura ley pero ley, que aunque la ley sea muy estricta o incluso en algunos casos ridícula, se tiene que cumplir porque es la ley. Y bueno, yo podría seguir así y así con miles de expresiones como curriculum vitae, que la usan cuando van a pedir trabajo o una entrevista, es lo primero que entregan, que se refiere al camino de vida, aunque últimamente solo se usa en el área laboral, ya que pues sí, es como un camino que nosotros ponemos de todos los trabajos en los que hemos estado. Pero como ya no tenemos tanto tiempo, me gustaría concluir diciendo que esa creencia de la que hablamos al principio es errónea. El latín no es una lengua muerta. Tal vez esté agonizando o esté en fase terminal, pero para nada es que es una lengua muerta, ya que como les acabo de mostrar, lo usamos día con día. Hay muchos términos, muchas palabras, muchas expresiones que se quedaron fuera, pero esas las mencionaré en algún otro video o las mencionaré después. Por lo tanto, por lo mientras, los dejaré con esto y espero les sirva para que, no que decidan estudiar latín, pero que se den cuenta que el latín está más presente en nuestras vidas de lo que podríamos imaginar. No solo es algo para películas de terror y rituales satánicos, no, se puede usar día a día. Mi conclusión sería que no hablamos español, más bien hablamos un muy mal latín. Me gustaría concluir con esto y hasta luego.